así. ¿Cuál es el significado de humildad? ¿Qué significa humildad? Stephanie investigó. Vamos, que te María hace unas investigaciones. Dale, Stephanie. Y atrás su mascota, mi amor. Por eso a mí me gusta mandar preguntas. Humildad. La humildad es una virtud que implica tener una actitud honesta y sin pretensiones, reconociendo limitaciones y debilidades. Es como tener una visión es como tener una visión de realidad de ti mismo sin sentirte superior o inferior a otros. Yolanda, ¿quiere agregar algo? Para mí, humildad, la persona que sea sencillo, amable, obediente. Humildad. Yo he visto mucha gente diciendo que humilde es vivir en una casita, vestir feo, tener una chaquetica rota. Eso es realmente humildad. Es real esa humildad. Pobreza. Si Omar quiere decir algo, luego Roy. Para mí, humildad es espiritual, porque hay una humildad secular que el Señor la tiene. Ajá. Mucha gente dentro del mundo que son muy humildes. Exacto. Entonces, lo espiritual me digo que es reconocer delante de Dios que todas nuestras habilidades, que todo lo que tenemos, lo poseemos gracias a Dios. Que si Él nada podemos hacer, eso es humildad, eso es más humildad. Exacto. Reconocer eso. Tita, tú levantaste la mano. Servir. Pero, bueno, no es de la patrón. Yo, que te di la oportunidad. Vivía alquilado en una casa de madera. Sí, humildad. Es lo que yo le dije. Vivir la pletica, Henry, sucio. Henry, no. Ese falta de lucha. Eso es pobreza, pasar de recursos. Ese falta de recursos porque tampoco por eso muchas veces la pobreza es mental. Y muchas veces no te recursos porque si tienes recursos lo que quieres vivir ahí. Hay gente pobre que vive que sí. Es lo que te digo, porque eso no es pobreza, es falta de recursos. Henry. Y andar, pues. Hay gente que, sabes que uno tiene mal concepto en el mundo, como decía mi hermana Xiomara, hay gente que tiene dinero y hay gente que no tiene dinero, y le toca vivir así, bien, y se le dice así humilde, pero hay pocos recursos, como se le dice, pero la gente no entiende el concepto. Y la humildad es tan grande en estos caminos, que mira cómo hemos dado la definición, que escucha los consejos de tu humilde. ¿Sí o no? Claro. Y dice la Biblia que antes de la caída viene la que La altivez. pero para venir la exaltación que viene, la humillación, viene el quebrantamiento, ¿entiendes? Para que veamos la importancia también de lo que es ser humilde. El valor. Sí, mira, yo diría, no sé si es que estoy equivocado o es que, porque yo he visto empleos que son humildes, entonces, si tú te puedes analizar, eso es como que tú vienes con eso, porque hay gente que por más que quieran ser humildes, no puede. Entonces, cuando la persona es así, que, por ejemplo, el humilde, puede estar una persona cometiendo tal pecado y te lo corrige a ti y te va a escuchar sin ningún tipo de problema. El que es humilde no. ¿Entiendes? Entonces, el que es humilde es como un niño, es más, entonces, hay ricos que priven de su riqueza, hay otros que tienen dinero que no lo demuestran, pero entonces hay pobres que pretenden ser ricos y cuando vienen a ver no tienen ni un peso. Cuando vienen a ver tuvo un pobre ensacado, bien trajeado, con unos zapatos carísimos pero en su casa tiene que comer vacío. Y cuando ven a ver la cama tiene un hoyo en el medio. Pero está que tú dirás, ese tiene cuarto, pero mentira. Ajá, entonces Me gustaría que Stephanie entonces vea. hay como a veces cuando una gente quiere aparentar algo que no es,
no hay humildad ahí. Y no es una cosa de pobreza ni de riqueza, sino que como que quiere aparentar. Ahora, no es que usted tiene que andar como loco tampoco, pero hay gente que quiere eso, exagerar demasiado. Entonces, ahí viene la apariencia. Que hay gente que aparenta ser rico y hay otros que no. Es como hay viajeros que piden allá cadena apretada y de todo, y vienen para acá. Y cuando tú lo ves y alquilan vehículos nuevos, pero no tienen un peso, pero es todo un bulto. Sí. Rapidito. Mira, uno de mis predicadores, a ver, recalcar, antes que él dice que el dinero no cambia, que el dinero solamente exhibe lo que tú siempre has sido. Sabes que hay personas que adquieren dinero y dicen, no, cambió por el dinero, no, él siempre ha sido, no lo podía, no lo notaba hasta que lo tenía, no lo manifestaba, y el dinero sacó a flote lo que es. ¿Entiendes? Por eso que hay gente que no tiene nada y tú lo ves aparentando, queriendo, tú ves haciendo problemas, haciendo líos, por querer aparentar, porque no son niños, son lo que no les decía. Esteban, léeme la segunda parte de tu definición. Y vaya conmigo a Filipenses 2:6, por favor, a lo que tengan que leer. Donde dice tener una visión relativa a ti mismo, sin sentirte superior o inferior a otro. Sin sentirte superior o inferior a otro. Pero ahora, mira aquí la persona más humilde del universo, donde Pablo dice en Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, estando en la condición, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Humildad es usted ni sentirse superior ni sentirse inferior. De hecho, las personas que se sienten inferior tienen lo contrario a humildad, que se llama menosprecio. Entonces dice la pregunta del maestro, ¿cuál es la diferencia? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre humildad y el menosprecio de uno mismo? ¿Cuál es la diferencia entre humildad y el menosprecio de uno mismo? Porque hay gente que cree que ser cristiano es primero Henry, luego la pastora y luego su ley. No, si no vamos entonces al concepto que dio nuestra hermana Stephanie, ella lo dijo, no crece ni más grande ni más chiquito, y el menospreciación lo mismo es cuando uno está por debajo de esas dos cosas, que ya hemos definido, que nos sentimos menos que otros, cuando tú tienes, para ser humilde no tienes que sentirte menos que otros, no, para lo contrario, tienes que sentirte igual. Ahora, si alguien quiere sentirse más que tú no tienes que estar contándole que tú eres más que él, tú entiendes con su opinión, ya. Hasta hoy. Cuando me toque, tengo una pregunta. Tú sabes que hay gente que son humildes, porque teniendo dinero, otros son humildes no teniendo, es de su postura. Pero hay personas que cuando tienen una baja autoestima, muy extrema, todavía tienen dinero y visten mejor que cualquiera. Sí. Cualquier cosa que te vean brillante, más que lo que ellos tienen puesto, te lo envidian y se sienten nerviosos. ¿De verdad? Porque yo he conocido personas así, mente tan débil, que a veces creen que nunca podrán obtener algo, aún teniéndolo todo, Sí. porque es aferrarse a las cosas que en realidad, teniendo quieren más. Y a veces lo que tiene el otro que lo poco, quieren tenerlo porque creen que el otro está mejor que ellos. Y eso es bajo autoestima, y ahí es cuando la persona se tiene inferioridad en su vida. Y no importa lo que tenga, se va a ver inferior. Entonces, eso hay que cuidarse, porque cualquiera puede tener esa. Zuleika, Robert, luego Rosa. Entonces, la Biblia, hay un versículo que dice que como que no tenga más alto concepto. Ok, pero entonces, si yo pienso por encima de usted, entonces yo soy altivo. Claro. Si tú te crees mejor que cualquiera que esté aquí, tú eres un orgulloso. Sí, mira, es cosa, mira. Que demuestran su falta de humildad fingiéndose. Te digo algo, otra cosa, mira, un ejemplo.
Yo me voy a poner de ejemplo. Yo tengo ese vehículo, pero a mí me da lo mismo andar a pie, como andar montado, como andar en un motor, como andar como sea. Ahora hay cristianos que Dios tiene que mantenerlos pobres, tan pobres. ¿Tú sabes por qué? Pastoras. ¿Tú sabes por qué? Porque si de edad, mira, hay gente que tú lo has visto, pastora, que, ejemplo, están aquí, están buscando a Dios, no tienen trabajo y están. Dios le dio el trabajo, se fueron. Se descargan, Dios le da la bendición, se fueron. Entonces, mira, eso es algo terrible. Rosy, que se oye. Que si tú no das la clase, no se va a poder y ahí se subrega. Entonces, por eso que dice Rosy, viene la siguiente pregunta. ¿Cómo desarrollan los creyentes el mismo sentir que hubo en Cristo en Filipenses 2:5 que acabo de leérselo? ¿Y cómo se basa ese sentir o actitud en la comprensión de nuestra identidad y destino? ¿Cómo desarrollan los creyentes el mismo sentir que hubo en Cristo en Filipenses 2:5 que se lo acabo de leer? De siendo en forma de Dios, no escatimó ser a Dios como agua que aferrarse. ¿Y cómo se basa ese sentir o actitud en la comprensión de nuestra identidad y destino? Henry. Mira, el cristiano no puede ser egoísta. Si tú te lees la Biblia de Ezequiel y Osea al final se volvió un poco prepotente y egoísta. Porque Dios le dice, mira, tú vas a pasar esto y esto, pero a ti no te va a acontecer. Y dice, no te va a acontecer. Está bien, pero ¿qué pasa con Osea? Osea encuentra el libro de la Biblia. Cuando él encuentra el libro de la Biblia, él manda al profeta y dice para que ore. Cuando Dios le dice, no, Osea, el pueblo va a padecer. Y o sea, busca todas las cosas para que el pueblo no padezca. ¿Por qué? Porque no se tenía eso, la identidad de Cristo en su vida, que fue lo que perdió Ezequiel. ¿Cómo no encuentra eso que Jesús? Buscando a Dios, leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que ponga ese sentir en nosotros, porque muchas veces nosotros somos egoístas, muchas veces, que no le importa si el hermano no llega, si no viene, si llega tarde o no llega tarde, en el sentido de que usted está fijándose para estar hablando, sino para ayudar. Que para ayudar, que le duele que su hermano no venga, que su hermano tal vez no está congregado como antes. Usted toma su ayuno, porque eso lo hace usted desde su intimidad, desde la intimidad que usted demuestra, que usted ama a su hermano, en los clamores, en la oración, porque no hay que hacer el público. ¿Entiende? Ahí eso se cultiva ahí, cuando usted llora orando por un hermano, usted tiene mucho que no ver. También ahí usted se da cuenta que tiene esa identidad y esa identidad debemos tener, porque nosotros tenemos que parecernos a Él, a Cristo. Y eso nos va a ayudar a esa identidad en el futuro, a ir a cuando regrese. Claro. Olvidar de dónde somos. Él como que lee. Él como que lee. Yo creo que eso pasa cuando tú haces de tu vida una convicción. Cuando tú haces las cosas porque de verdad te vas a hacer una postura. Pero cuando una postura no se te deja salir. Es una actitud, es una mirada, es un pensamiento, es cuando te toca quizás hacer algo. Usted te sale. No entiendes, cuando no hay una fuerza, mira, no se da cuenta. Porque todo lo que lleva una fruta, oye, ¿por qué haces tal cosa? Oye, ¿por qué estoy diciendo esto? Entonces la gente va a dejar salir de uno por otro, ¿entiendes? Pero cuando uno tiene de verdad y tú verdaderamente entendiste que tú vienes de una servida, a no te importa lo que te toca, que te vuelve al lugar que está, da la cara de la cara. ¿Qué haces? Ay, hermano, hoy vamos nosotros a salir de aquí. Vamos a salir de aquí examinándonos y viendo qué tenemos que cambiar. ¿Sabes? ¿Quieres decir algo? Repite la pregunta. Es bien larga. ¿Qué quiere
es ser humilde? Lee Filipenses 2:5 y después tú me No, ¿qué es ser humilde? Pregunta. No, porque ya detallamos eso, no vamos a volvernos para atrás. Entonces, vamos a seguir. Los resultados de la verdadera humildad. Juan 13, 4 y 5. Juan 13, 4 y 5. Los resultados de la verdadera humildad. ¿Qué te mando a leer? En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Sácate esa mental de la boca, que va a quedar. Todavía yo sé. Y a enjuagarlos. Así. Y enjuagarlos con la toalla con que estaba cenando. Estaban cenando, que Juan nada más dice eso, ¿verdad? Que estaban teniendo la cena de la Pascua. Y entonces Jesús se para de repente, se quita el manto, se pone una toalla aquí, toma un lebrillo, una cacerola, una ponchera, lo que usted quiera, y empieza, lo llena con agua y empieza a lavar los pies de los Y discípulos. aquí se ha hecho muchas veces. Se ha lavado los pies. Ha hecho la pastora, de Sí. ha hecho el Ahora, ¿de dónde surge esta tradición de lavar los pies? Que era una de las preguntitas que le mandé. ¿De dónde surge la tradición del lavado de los pies? Sí, hombre. Ah, ¿instituida por Dios o por el hombre? Realmente no es instituido por Dios. Pero continúa. Sí, pero es una forma de... Pues no. Dale. Sigue. Bueno, es una costumbre, es una costumbre, porque ellos desde Abraham, que lo hizo con los ángeles que van a los cielos, a ir a todo el mundo, eso lo hizo no, también cuando llegaron los ángeles de esa forma de cómo se dice, para regalar, de lavar Lo voy a dejar sola. Lo voy a dejar solo. Lleguen al punto. de lavar los pies Al invitado, al viajero. Era una amabilidad y es una tradición del pueblo. Sí, amén. Esteban, ¿qué investigaste? ¿Cómo? Dale. Cosa de Me encanta, le vas a ir mandando el Ahorita investigando que es un gesto de respeto y sumisión. Amén. Los discípulos de Rabino o maestro se consideraron inferiores a él. El lavado de los pies era una forma de mostrar su respeto y sumisión. En el caso de Jesús y los apóstoles. Y ahí, ajá. Pero vamos, ¿de dónde viene? Henry, no vale ahora, no vale, Henry. Eso estaba ahí. Yo le diría, Eso estaba ahí. Dale. yo no te la dije antes de tu pasar. Amén, amén. No, yo estoy relajando Mira, contigo. el oriente del lavado de los pies, en la cultura judía. Ajá. El lavado de los pies es un ritual que se remonta a la época bíblica, especialmente en la cultura judía. En ese tiempo la gente usaba sandalias y caminaba descalza o con los pies expuestos, lo que hacía que se ensuciara con el polvo y la suciedad de las calles. Que era lo que le está diciendo a él en aquellos tiempos, que fue lo que pasó cuando Jesús lo invitaron a comer a un judío, y llegó la mujer que lavó sus labios, lavó el pelo. Eso lo hemos hablado mucho aquí. Que solamente que Jesús le dice, tú no ves que esta mujer, tú estás diciendo que es pecadora, y tú no, esta mujer no ha dejado de darme besos, me ha enjaulado los pies y sus cabellos.
y con sus lágrimas me alababa, porque solamente necesitaban limpiarse los pies, por eso le decía Pedro, solamente el que está limpio necesitaba limpiarse los pies. Todavía, quiero que lleguen al punto central de la tradición, por favor. Pastora, vamos a ver. Mira, toda la tradición tiene, porque la de Jesús es una parte de ahí. La de Jesús es para enseñarlo, es decir, que nadie se crea más grande que los demás, sino que el otro está dispuesto a servir. Pero tiene un origen en la tradición. Estoy hablando de la parte privada de Jesús. Ahora, en la tradición es que en aquel tiempo, para ver el desierto, la gente caminaba mucho, pero no hay mata, planta o árboles donde reposar. No había talvia. Lo que no hay tarde ahí. Entonces se ensuciaban mucho por el polvo, por el viento. Y donde se caminaba demasiados kilómetros. O como le dicen, cada cuadra. Ok, cuando llegaban a la ciudad, lo primero en la casa donde entraban, por costumbre, siempre le ponían un lebrillo con una toalla. ¿Para qué? Le lavaban los pies para quitarle todo ese sucio y para que se le dé un poco el cansancio de la caminata a través de ese lavatorio. Esa era la cosa que me tenía. No, el señor de la casa. Xiomi, continúa para yo decirle. Ajá. Que la persona que hacía esto era el siervo más humilde, el siervo. Exacto. Era el que el señor de la casa ponía que Exacto. por esa mano la tenía el plato con el agua, tenía la poncherita y la toalla. Y él entraba. Nunca un señor de una casa había lavado los pies a nadie. Por eso yo dice que Jesús es el mayor ejemplo de humildad por los apóstoles, porque incluso le daban el lebrillo y la persona tenía que lavárselo a sí mismo. O el siervo inferior de la casa, el que era el más significante, era que lavaba los pies a los viajeros. Pero nunca alguien grande se había detenido a lavar los pies a nadie. A nadie, siempre mandaba. En ese tiempo sí que le Dios Miguel. pero por eso me entendí qué diferencia a lo que Jesús enseñó la humildad, de cómo servir a los demás. En aquel tiempo nunca los jefes le lavaban, ni servían tampoco, tenían siempre claro. Entonces, ajá. Por eso no se la Sí, exacto. Por eso. Si usted se da cuenta de la actitud de Pedro, si usted leyó la clase entera, entonces usted se va a dar cuenta de que era demasiado inusual. Entonces sí, estamos claros de ahí, ¿verdad? El lavamiento de los pies, una tradición judía instituida por el hombre, porque los viajeros se les ensuciaban mucho los pies de polvo, de lodo, y llegaban con los pies sucios, le ponían un lebrillo, donde la persona tenía que lavarse los pies a sí misma, o la persona, el cielo más insignificante, tenía que ir a lavarle los pies. Bien, era una costumbre pagana, pero miren cómo Jesús la utiliza para enseñarnos a nosotros de forma espiritual un ejemplo de humildad. Robert, ¿tú quieres decir algo? Sí. Ajá, humildad y servicio. Entonces, mira, hay cosas que uno hace por desconocimiento. Porque uno a veces somos ignorantes, a veces. Yo he pasado por ignorante muchas veces. Y por eso Dios tiene misericordia. Entonces, esa parte, cuando una persona ministra y es un ministro, o está sirviendo, o sea líder o no sea líder, y se va por encima de eso. Entonces, ¿es por desconocimiento o es porque no hay humildad? Mira, la mayoría de gente cuando Dios lo usa muchas cosas se le sube un poco los humos. De hecho, ni siquiera aceptan invitaciones a iglesias pequeñas y no van a iglesias donde no se les dé ofrenda. Y empiezan a poner un asistente que ya ni siquiera son ellos que lo manejan, ya ponen una tarifa y condiciones. De hecho, hasta comida, tipo de habitación, hospedaje y tanta gente son los que andan conmigo. Y se les sube muchas veces los humos. De hecho, es muy raro que usted vea a una de esas personas grandes tener una iglesia, por ejemplo, como la nuestra. Es que no está dentro de su presupuesto. Hubo una ocasión que yo quería contactar, mire, lo voy a certificar, pero no es como cosa. Yo quería contactar a Yesenia para hacer una actividad con ella. Y de verdad, mire, eso fue una odisea. Yo dije, no, me rindo. Hace como unos años, como 3 o 4 años.
esa parte, escúchame que no es el tema, pero esa parte que una persona ponga, y no es diferiendo, que si no para aclarar, de que ponga alguien que le tome la llamada, no es falta de humildad, porque mira, cuando la gente Dios lo está usando, un ejemplo, imagínate tú comienzas a llamarlo casi el mundo entero, por todos lados, a contactar, tú no vas ni a orar ni a hacer nada. Entonces ahora tú lo que tienes que saber es a quién tú vas a poner, porque si tú pones una gente en la carne, ¿qué tú crees que va a hacer? No, porque la mayoría son gente que son preparadas académicamente, que ni siquiera son cristianos. Hay muchos predicadores que la mayoría de las iglesias ni siquiera son cristianos y tienen un conocimiento manejo. Debería ser una persona espiritual y que sea una persona, tú sabes, despierta. Bueno, Robert, hay predicadores de esos que nada más saben que van a predicar, que no son más nada. Tienen un equipo que ellos se encargan de gestionarle toda su agenda, todas sus cosas, y ellos nada más le dicen, tal fecha te pongan tal sitio, o mira la agenda de TV, y ya no saben de nada. Ella tiene 2 libros, No saben. Pero eso no es fácil. Una pregunta, ¿qué habría pensado cuando Jesús comenzó? No, déjeme empezar de nuevo. Imagínese usted mismo como uno de los discípulos alrededor de la mesa. ¿Qué habría pensado cuando Jesús comenzó a quitarse la túnica exterior y a tomar la palangana y la toalla y a arrodillarse a lavarle los pies? ¿Qué habría pensado usted en ese momento? Vamos a ponerlo en la mesa. No, que Pedro. Viene Jesús, se quita la túnica y agarra una toalla y agarra una palangana y va para donde usted a bajarse a lavarse los pies. ¿Qué hubiese pensado usted? Que Israel luego dijo. Lo mismo que Pedro. Sí. Yo hubiera pensado que como él es maestro, cómo tiene esa humildad. ¿Verdad? Así no. Yo no sabía, mi hermana había estudiado eso, la primera vez que hice eso fue el primero que me explotaba. Y yo no sabía porque yo había estudiado esa parte de la Biblia que les conocimiento. Y cuando él venía a lo que me dijo, ay, qué lindo, ¿qué tienes ahí? Y él me dijo, no, sube, estoy Y la católica siempre lo hace. No, yo no lo sabía, Con Jueves Santo. no sabía la vista. Todos lo saben. Primera vez yo aparecí aquí. Y él cuando me explicó, yo dije, ay, chaval. Pero vamos a hablar de eso, mira, nosotros podemos hacerlo, no que Jesús mandó a hacer. No, él lo hizo hacer, lo único que Jesús mandó a hacer fue dar la Santa Cena y bautizar. Y la presentación de vino. Amén. Lo que pasa también, pastora. Podemos hacer, pero es porque Lo que pasa también, pastora, que como esto es un símbolo de humildad, no se puede hacer como simple tradición, porque es algo como tan íntimo, porque debe reflejar su verdadera humildad y de su verdadero amor hacia sus hermanos. Usted no puede venir simplemente a lavarle los pies a la pastora y después salir de aquí a congregar. O lavarle los pies a la pastora y la pastora le llama la atención, usted hace un pique a la pastora. Usted no puede hacer eso. Entonces, como es un símbolo de verdadera humildad, que tiene que salir de aquí. De hecho, el lavado de los pies sería una buena forma de pedir perdón cuando usted ha fallado, cuando usted ha ofendido, una excelente forma. Pero una humillación de esa que usted lo pide perdón, pero no lo vuelve a hacer. No lo vuelve a hacer, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Robert, mano, tú me levantaste la mano, sí. Mira, Robert, en ese punto, haciendo un paralelismo. No, ahí sí, ahí sí. Imagínate tú vas a hacer la pregunta a nosotros que ¿qué empezaremos nosotros? Imagínate tú, ¿qué empezó Juan? Cuando Jesús le dice, ven a bautizarme, dice Juan, no, pero ¿cómo te bautizo yo a ti? de hecho, una comparación. ¿Con qué cara tengo yo? Porque me estoy viendo ante ti y veo toda mi falta. O sea, ven, no. Entonces Jesús viene otra vez, humildemente, no, hay que dejar que la palabra se cumpla. Si hubiera sido un reverendo de ahora, ¿qué tú crees? Es verdad. Ven a bautizarte, ahora bautízame mejor. Marcos, Dios no. ¿cómo tú actuarías si Jesús viene si tú hubieses estado ahí? Realmente, la lógica humana, Pedro, a tu bien, porque Pedro no quería
Ahora bien, el pueblo comenzó un acto de simbología, de humillación, en general lo que es la actitud del creyente. Por ejemplo, el rubro que no quedó en el manto representa la autoridad. Entonces, él cogió una toalla y luego cogió en casa y le lavó los pies a sus discípulos, dándole una enseñanza de humildad en todo lo que tiene que ver el carácter como creyente. No, yo entiendo esa parte ahí que realmente la vuelta del medio, él no quería que le lavara los pies porque era un campo que él entendía que tenía que lavar los pies más para él. Todavía, vamos para allá, no te adelante. Ahora, ¿qué actos modernos de lavado de los pies se asemejan a hoy? No, vamos a hacer la pregunta. ¿Qué actos de servicio podrían ser equivalentes modernos al lavado de los pies? ¿Qué actos de servicio? Eso es para usted hoy, ¿qué usted está haciendo? ¿Cuáles son los pies que usted está lavando? ¿Qué actos de servicio modernos podrían ser equivalentes al lavado de los pies ahora? Marcos. Bueno, el servir toda actitud de complicado. ¿Qué más? ¿Cómo usted le lava los pies a sus hermanos? Criticándolo. No, es criticándolo. Es cogiéndole mala voluntad, él no cayéndome bien. Marco. ¿Tú sabes que eso es profundo, ¿no? Yo también me pongo en el verso bíblico que habla el proverbista. No me doy pobreza ni riqueza para tener el pan rentado. ¿Entiendes? Porque hay gente que realmente la riqueza le es una ocasión para perder, ¿entiendes? Entonces, fíjate, hay personas que realmente cuando van a una boda, se ponen un traje o a natural, tú quedas en el aire y no ven. Entonces, realmente eso es una actitud de que el creyente debe tener la posición que usted tiene que mostrar humildad. No cambiar siempre. Es como que realmente hay gente que en ciertas ocasiones, cuando tiene cierta ropa o tiene ciertas salidas de diferentes lugares, No te saluda, Marco. A mí hay gente que cuando tengo el cabello tejido no me saluda, ¿verdad? O cuando tengo una falda corta no me saluda. Y cuando tengo la falda larga y la cosa larga, Dios te bendiga, manita. Hay mucha gente así. Esteban y luego Rosy y pasamos a la siguiente parte. Ya, Rosy. Cuidado. Cuidar al hermano y su testimonio. Amén. Vamos para una parte súper interesante que dice humildad y santidad. La humildad de ser servido. Yo tengo una palabra ahí, que me ponió la lengua como 10 veces antes de decirla. La humildad de ser servido, porque va en esta parte. Juan 13, 6 al 8. 6 al 8. Vamos a dejarle a otra persona. Dale, Tepan, que tú lo lees ahorita. Ya está por el grupo. Dale, Tepan. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora, más lo entenderás en su corazón. Al 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no me lavares los pies, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Ay, va a beber todo. Ya, hasta ahí. El agua, desde el principio, ha simbolizado algo especial en el mundo cristiano, vamos a decirlo, por no decir el mundo espiritual. ¿Cuáles son algunos de los eventos en los que el agua significa algo importante? Que usted recuerde en la Biblia. Eventos que el agua simboliza algo importante. Henry, luego quita. Bueno, ahí está
el bautismo. Ahí está el problema de salir en medio del desierto. Agar con su hijo también. Vamos a Luego él. El bautismo. Moisés entraron en el agua. Ya, te la dijeron la tuya. Sí. Pero hubo una súper importante que nosotros estudiamos no hace mucho. Y está en Juan capítulo 3, que habla acerca del agua y su función en la vida del hombre cristiano. Robert, ¿te acuerdas? Juan capítulo 3. ¿De quién habla? Juan capítulo 3. Vaya conmigo. Si yo digo Juan capítulo 3, devuélvase corriendo si usted no se acuerda. Y vaya a buscar de qué habla Juan capítulo 3. Henry. Nicodemo. Jesús le menciona el agua a Nicodemo. ¿En qué forma le dice o le menciona el agua a Nicodemo Jesús? ¿En qué forma? ¿Qué le dice? eso es bautismo. Que el que no nace del agua. Del agua y del espíritu, simbolizando que el agua trae limpieza y purificación a la vida del hombre. Entonces, ahora Jesús se presenta delante de Pedro y Pedro le dice: Maestro, ¿que tú me vas a lavar los pies? ¿Cómo va a ser? No. Y actúa, como decía Robert ahorita, el ejemplo de Juan el Bautista que decía: ¿cómo que yo te bautice? ¿Cómo te voy a bautizar yo? Al enviado de Dios, al hijo de Dios, ¿cómo te bautizo? Tú eres que tienes que bautizarme a mí. Entonces la actitud de Pedro fue de cuidar la dignidad de Jesús. Ya te lo digo ahorita. ¿Quién fue que lo dijo? Fue Marcos que lo dijo. Que Pedro estaba intentando como cuidar la dignidad de Jesús. Pero en este momento Jesús estaba en todo menos en dignidad, menos en verdad, menos en pleitesía. Él estaba enseñándole a sus discípulos que la humildad empezaba por el más grande delante de ellos, que era el maestro. Por eso es que más adelante, que vamos a verlo ahorita, le dice: como ustedes me llaman maestro y me llaman rabí y me llaman su líder, entonces yo tengo que enseñarle a ustedes que el más chiquito, como dijo en la cruz, el más pequeño sirva al mayor. Entonces, siempre en la Biblia se va a estar repitiendo este principio. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mayor se crea, es el menor delante del Señor. Y si usted se maneja bajo este principio, entonces cuando usted se quiere engrandecer, porque Dios lo está usando, porque Dios hace cosas a través de usted va a decir: tengo que ser el menor. Tengo que ser el menor. Tengo que ser el menor. Tengo que bajarme. Y Dios entonces, al que se humilla, lo ensalza, y al que se enaltece, lo baja. Lo baja. Marco, ¿quieres decir algo? Y yo creo que como tipo de lugar que el lugar que lo del 24, porque Jesús nunca fría, era una enseñanza. Entonces, si vamos aquí, vemos también que los discípulos dicen que estaban disfrutando entre sí, ¿cuál sería el mayor de ellos de los Esa comparación. Lucas 29, hubo también entre ellos disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de la nación señorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bien hechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Dame a entender que aquí el más grande debe ser el nacimiento, ¿sabes? Lo que tiene que ver con la actitud, porque Jesús está aprendiendo de la actitud de él. Claro. Entendemos que Dios en el pueblo, el Señor le constituyó pastores, apóstoles, maestros, diferentes ministerios, para que para la edificación de la iglesia, porque se necesita la enseñanza que nos está dando la escritura de que no importa el grado espiritual a cual Dios haya cogido, no tiene que tener un grado de humildad y de servicio. Bueno, cuando no puede porque tú veas un líder o que es un cargo de la iglesia que es el superior y no el servicio. No sé si me entiendes. Yo te entiendo. Y de hecho,
volvemos y repetimos, ser humilde es creerte ni mayor ni menor que nadie. Ni mayor ni menor que nadie. Porque hasta tú tirarte por el suelo y creerte que tú eres el más arrastrado de aquí es pecado. Es pecado. Pablo le dice en Romano, creo que no me acuerdo bien, que estaba buscando el versículo, que yo sé que si lo veo me voy a acordar. No tenga mayor autoestima de lo que se debe. ¿Por qué? Porque lo que cuenta en el Señor son los frutos delante de Él. Son tus acciones de servir, pero lo más importante de ser servido. La persona humilde se deja servir. Una persona que no es capaz de que le sirva, entonces no es humilde tampoco. Porque mucha gente también coge esto como que, ¡ay no! ¿Y cómo tú me vas a hacer esto? ¿Y cómo tú me vas a dar esto? Y que si lo que y dentro de su corazón tienen otra cosa. Entonces, ambas cosas son pecados. ¿Por qué? Porque la actitud de Pedro después cambia, la vamos a ver ahora, porque él le dice, mire cómo Pedro respondió. Pedro le dice, pero Pedro le dijo, no me lavarán los pies jamás. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Yo me niego, me rehúso. Cuando la obediencia, y ya Jesús se lo había demostrado en todo, la obediencia cuenta más que los sacrificios. Le dice, no me lavarán los pies jamás. Y Jesús le respondió, pues entonces si no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Si tú no dejas que te sirvan, entonces tú no vas para el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo te van a servir. En el cielo tú vas a ser servido, tú no vas a servir en el cielo. Es a ser servido que tú hagas. Pero por eso dice, no pueden subir los humos, pero tampoco pueden bajarse. Por eso ahorita la pregunta decía, de que cómo afecta el conocer tu realidad, como de que tú en algún momento vas a ser alguien grande en el Señor, cómo afecta eso al verdadero concepto de humildad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos humildes hasta que crecemos. Entonces cuando crecemos ya nos volvemos la licenciada Isabel Marte. Y a mí no me pueden llamar de otra forma. No, licenciada Zuleika. Y se pone, incluso hay gente que me dice de que, pero ¿por qué tú no pones tus redes sociales? Y yo me quedo como, ojalá y eso me diera el sueldo que yo necesito mensual. Y yo pone que soy licenciada. Porque hermano, mire, es que yo suma. Sí, y es licenciada. Gente que te cuestiona y piensa que tú, licenciatura, es por el anillo. Y a veces tú no tienes anillo, pero tienes el conocimiento, tienes el manejo. O tienes el anillo y tampoco tienes el manejo. Que son casos que he visto, hermano. Entonces, muchas veces nosotros queremos ser humildes hasta que nos llega la oportunidad de demostrar la verdadera humildad. Y la verdadera humildad se nota en cuanto usted va a servir y cuanto va a ser servido. Porque ambas cosas son igual de importantes, de acuerdo al ejemplo que Jesús nos está dando. Por eso es que te dice, si tú no te dejas lavar los pies, que es un acto de respeto hacia ti, que te estoy enseñando, entonces tú no vas a tener parte en el reino de los cielos. Y vamos a ver entonces, déjenme hacerle la preguntita para que veamos, entonces, cómo cambia la actitud de Pedro de ahí en adelante. Marcos. Tú sabes que hay una autoridad que Dios te delega creyente, que aún por encima de la ropa le dan honor. Pero también en el creyente hay una altivez que aún por encima de la ropa, aún la ropa no mide, aún por encima de la ropa se le dan. Y de igual manera, también la humildad aún por encima de la ropa. Lo que pasa también, hermano, que nosotros hemos mencionado mucho la humildad física, la humildad de dinero y de posición y de cosas. Pero Jesús quiere demostrarnos más la humildad espiritual que se demuestra en las actitudes. En las actitudes y cómo usted se expresa también, cómo usted habla. Porque de hecho, cuando Pedro responde, Pedro lo hace de una forma como temeroso, como en la forma de Juan. Pero a la vez estaba demostrando de que la forma en la que usted habla, en la que usted se expresa, entonces Dios le trae una
Entonces, pues, si tú no eres capaz de ser servido, entonces tú no vas a entrar al reino de los cielos. No entrar porque él le dijo negado, tú no me vas a lavar los pies jamás. No, ni siquiera, maestro, ¿por qué tú estás lavando los pies? ¿Y por qué tú me quieres lavar los pies? Maestro, yo no quiero porque me da miedo, tú eres maestro, ¿cómo va a ser? No, él le dijo, a mí tú no me vas a lavar los pies jamás. Zuleika, luego Robert y la habló conmigo. Ah, me pasa mucho. O de nada tenía cicote. Los sandalias de calza. ¿Qué bueno para que no te bien? El Marco, la pastora y la otra pregunta. No grabó eso. Sí, hermano, yo a la última aplicación Vale que hace un tiempo atrás yo fui a una actividad que había puesto en la tienda, la cual hace instalar un oído. Y yo fui a partir el motor, porque yo fui a partir del estable, yo un motor dentro del estable. Pero yo caí un nervio, porque yo no estoy capaz de hacer el nervio que está haciendo la manera. Y voy yo para dentro del estable para que no me mire, porque yo fui temprano. Yo fui temprano, yo fui a partir el lado que está dentro del estable. Porque yo fui temprano y yo estoy dando que está dentro del estable. Mi hermano me dijo, ¿cómo es el hijo de los militares? Él escribió me reprendió con una autoridad, mire, terrible, en Venezuela, que a veces la gente por ciertas actitudes, trayendo a la iglesia, ciertas cosas, porque a veces la gente va a pasar por lo quieren meter a la iglesia. A veces le impliquen su vida espiritual que se muestre tan antiguo, que fíjate, que es militar, tiene que andar recto, tiene que andar con cada uno, y así es que lo están metiendo dentro de la evangelio de policía. Es difícil la situación. Pastora, y ahora pregunta. No, hermano, que tenemos que entender que la humildad no es por la culpa, Ni por dinero, ni por por dinero y posición. Hay personas que visten de gala, son muy humildes, hay gente que visten, porque hay pobreza y hay media, hay paupérrimos y hay gente que son de la alta, que son de la gente que tienen mucho dinero, que ganan mucho dinero ahora. La ropa no te dice si eres humilde o no. la actitud Y no la actitud, la forma de cómo tú actuar hacia los demás, cómo te diriges, cómo le hablas, cómo tú te compartes, o cómo son tus actitudes, tu forma de ser. Es decir, que ahí se demuestran frutos espirituales en las actitudes. Para que nos saquemos la cosa que humilde a una gente pobre, que vive con 2 sillas. Hay gente que vive con casa de tierra, pisos con tierra, y son una gente limpio, y que andan bonito, y que andan con una actitud de humildad, pero que se ve que son ricos espiritualmente hablando. Y gente con dinero, óigame bien, y gente con dinero que también son humildes de la forma de ser. Y hay gente con dinero que son cantanciosos, orgullosos, vanidosos, que no hablan con nadie, no comparten con nadie. Y gente pobre que son cada vez más orgullosos, más cantanciosos, que Dios lo mira hasta de la boca de la iglesia. Entonces tenemos que cambiar la actitud de que es por la ropa. La ropa no identifica lo humilde. La humildad que habla Jesús es una humildad de cristiano, de persona que de verdad ha cambiado su forma de ser. Porque allá hay muchos que robaban y ya no roban. Hay muchos que no robaban allá y aquí es peor que el que robaba. Entonces el que robaba es más humilde que el que nunca ha hecho nada. Entonces tenemos que tener eso claro, que no es la ropa, hermano. Esto lo han respondido Jerry, tú no has participado hoy, vamos rapidito, que pasa el siguiente. Es lamentable, lo que es lamentable, que la gente de verdad, no, porque tú eres un ser humano, eso es aquel espiritual, hablando de lo que y a nivel secular, ya, de lo físico. Yo digo que está en una persona que viene, tengo que hacer un análisis de trabajo que por parte de él, y la muchacha que me estaba hablando, porque yo te digo una cosa por animal. Ella estaba encarada, pero
¿Tú le tienes miedo a la pollita? ¿Y a quién le gusta? No, ahora son un cuidado que me mantuve la cantidad de agua. Y yo, mira, mira, cuando va, cosas como ella ahí, y yo, pero ella, después me dijo, ¿qué tú vas a hacer allá? Ah, yo tengo un dinero que le traigo a la pizza. Ah, O bueno. sea, te lo digo, y yo le digo, ya sé, Eso no ha pasado. ya me preguntado cómo yo para el noche, yo no tenía dinero de crucero. Ahí cambió. Avisa. Y donde cambió de verdad, fue por una chica que hace análisis igual que ella. Digo, profe, yo no lo veía. O sea, yo dije, Dios salí y me había bajado con este. Con la apariencia y todo el lugar. Te ven una vez. Esto ya lo ha dicho, pero necesito que una persona me responda. Si usted fuera Pedro, ¿cómo le habría respondido a Jesús? Igual. Bien, pues ya. Ok. Ahora, A los dos personas. ¿A usted le resulta difícil aceptar que otro le ayude? ¿Y por qué? Repita la pregunta. Esa pregunta me encanta. Repita la pregunta. Robert, y luego Henry, y cierra ahí. No, sí. No, porque si pasa eso, pues yo me creo autosuficiente, no es así. Henry. Y yo soy para mí nunca me da mucho favor. En el sentido que me estén dando ni nada de eso. Porque tú sientes que debes. Ah, no, No, pues. después siento que cualquier cosa me lo pueden tirar. No, tú me das miedo, preocúpate, A mí tírame. me encanta que me ayuden. Lo siento, ustedes quieren participar, pero voy a avanzar, porque estoy atrasada. Por favor, mira, lo que pasa es que hay ayuda que resultan, por favor, que resultan vergonzosas. Sí. Y entonces, a veces Ah, como no, que la persona no te lo dice, o tú no lo dices, no lo expresas porque lo que va bien es igual. Entonces, como que tú lo notas en el semblante de la persona. A mí me sucede eso. Hay favores y ciertas cosas y ayudas que a mí... ¿Tú prefieres que no te la den? Sí, entonces yo prefiero mejor ayudar, porque es como que yo me siento más reconociada ayudando a que me ayuden. Cuando me ayudan me da vergüenza de llegar. Sí. Por dar de recibir. Nuestra necesidad de la purificación de Jesús, Juan 13, 8 al 11. 8 al 11. Vamos a leer al 8. Oye, eso tú leíste. Léalo del 9 al 11, porque ya leímos el 8. Nombre de Jesús. Amén. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿No está no? Ah, ya, perdón. Yo mismo. Porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, no está limpio todo. Robert, ¿quieres hablar? Adelante. No, Pedro cuando él le hace la enseñanza directa de que si no se deja lavar no va a entrar en el reino de los cielos, y digo, no, pero no solamente hasta la barriga, la cabeza, todo. Pedro dijo así, pero Pedro todavía no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Espérate, Y lo demostró con esa respuesta. en el 9, Sí, en el 9. en el 9. Él todavía no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Entonces cuando Jesús le dijo, el día yo sé que él no lo entendió. Porque Jesús le dijo, el que está lavado, que es decir, los 11, sabía que estaba lavado bien, porque entonces había uno que era Judas. Él se Pero estaba- ¿se refería a Jesús al lavado por el lavado de los pies o a algo espiritual? a lo espiritual, porque él dijo, sé que no todos están limpios porque hay uno que está haciendo una pantalla aquí, aunque esté aquí con nosotros, aunque yo le venga a lavar los pies, está sucio. Ahora, hay otros
que no mencionó los ojos, tú sabes, para que no se la lleve. Dijo, hay otros que sí están limpios, pero solamente van a necesitar este acto para que cuando en pocas palabras, porque Jesús sabía que a ellos mismos 11, a eso, Dios lo iba a usar tremendamente. Mira que cuando Pedro pasaba, solamente con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces dice el coro, no era Pedro, ni era la sombra, sino el Espíritu Nazareno que estaba en él. Entonces, Dios iba a hacer tantas cosas tan grandes sobre ellos, sobrenaturales. Mira Juan, lo que pasó con Juan. Entonces, ninguno de ellos se creyeron nada, porque ya Dios lo pasó por el desierto que tenía que pasar. Y le dio ejemplo, lo pasó, hasta ahí. Marcos, Cristina, Edgar, Xiomara y Zuleika. Es lo que estoy exactamente decidido. Marcos. Cuando Pedro le dice, no son los pies, no tiene la mano en la cabeza, que luego poner el responde dice que lo que está limpio, que no es que arriba abajo, sino solamente lo que está dentro solamente a Pedro, el orgullo de Pedro. Que en ese estado que le estaba haciendo psicología espiritual, le estaba dando pies y la mano que lo dice, o sea, estaba curando una herida como principalmente a Pedro y igualmente le enseñaba también a los discípulos. O sea, que Jesús le ya la cabeza está limpia, la mano, refiriéndose a cosas más espirituales. O sea, que faltaba ella para darse la enseñanza. Vamos a ver, porque Cristina. ¿Usted levanta la mano? no, sueño. Xiomara. Ella primero y luego Xiomara. Ella. Y luego Xiomara. Ya. Xiomara. No, a mí me digo, Pedro todavía no entendía lo que Jesús era amor. Mira, yo entiendo, a mi parecer, que él no había entendido por una sola razón por primera vez. Pero en cuanto a que él entendió cuando Jesús le dijo, no vendrá una comunión conmigo. No, claro, que una vez dijo, mi salvación. eso sí. Pero él no entendió en ningún momento el acto de humildad que estaba haciendo Jesús. No, él simplemente se humilló con Ah. una emoción, que si no tenía ningún grito, entonces cuál era su función. Ah. Dame la mano, la cabeza, no. Pero sí no entendió porque todavía acuérdate que ninguno de ellos había entendido lo que estaba. Ajá. Sino que luego que Jesucristo resucitó, porque ellos entendieron todo. Exacto, exacto. Marco. Rápido, Marco, y luego Zuleika. Eso también abarca a Pedro cuando Pedro Jesús le dijo que todos se van a encontrar. Pedro le dijo que iba a ir con él hasta la muerte. Ahí también Jesús tuvo que romper a un Pedro no tiene cuando tuvo que negar a un Pedro. Entonces él también entendió que era la voluntad del Padre. Igual, todavía la profecía de la negación, usted va viendo que Pedro tampoco entiende. Y aquí pasa lo mismo, Pedro todavía no entendía lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, cuando Jesús le habló de la salvación, y una vez, claro, hay que pelear por su salvación, ¿verdad? Si alguien le dice, mira, si tú no vas a la escuela bíblica los miércoles, tú no te vas a salvar, ¿qué te vas a hacer? Los miércoles nada más, pero los jueves, ¿sabes? Los domingos también. Aquí se necesita que ayuda con los niños. Si a usted le habla de la salvación, usted va a salir de una vez corriendo, ¿verdad? Entonces, pero todavía no entendía. Por ejemplo, aquí hay mucha gente que usted le dice, la escuela bíblica es una de las cosas más importantes
¿Y qué es la pampa? ¿Qué es eso? ¿Y de dónde viene? ¿Y qué lo instituyó? Yo soy muy curiosa en ese sentido. Yo me pregunto, por eso yo le digo a Tita, por ejemplo, que me dice mucho, ay, que a veces se le complica, y le digo yo, léete un versículo. Léete un versículo y trata de buscar de dónde viene ese versículo, qué dice, cómo, de dónde salió eso que dice. Quédate meditando en ese versículo en vez de tú decir, yo leí 3 capítulos de la Biblia hoy. ¿Y qué tú entendiste de esos 3 capítulos? ¿De qué hablaba? Es que el punto clave de eso es lo que dice el teléfono de los cuadernos. Chao. Pero cuando tú empiezas a estudiar la Biblia, realmente tienes que hacer anotaciones porque usted, por ejemplo, yo hablo por mí. Yo no soy fácil de trabajar todo lo que quisiera. Yo tengo que trabajar roto y yo me ofrezco para tener la beneficia, si no. Yo nunca he podido aprenderme muchos versículos con su cita. Decirle que no, porque Juan 3:16 dice de tal manera amó Dios el mundo. Y el Salmo que sigue cuando nunca he podido. Yo le digo los versículos, se los digo. Es más, usted me pregunta los versículos y yo se los puedo decir, pero yo predicando un ejemplo. Es muy raro que yo le diga, en Lucas, que si yo cuánto tanto. Incluso cuando hay predicadores que hacen eso, que yo hago, yo voy como el predicador, él no lleva el versículo, porque a veces el predicador te dice una cita, pero cuando tú vas no es la cita, y cuando el predicador menciona esos predicadores que dicen muchas citas, yo voy con mi Biblia. Ahí, el último día de campaña, hermano, yo no sabía mi Biblia en ningún momento, porque me decían, Mateo, que si yo cuánto de ese tal, y yo, vamos con Mateo 17, vamos con decir, ok, yo no me quedo así, porque yo no puedo creer nada más lo que otro me dice, es que yo soy muy curiosa, y me pasa lo mismo cuando yo tengo la convicción de algo. Yo le dije a Zuleika el otro día, cuando pasó lo que pasó en la clase, y yo dije, mientras yo crea que es así, yo voy a defenderlo hasta el último minuto. Ahora, cuando yo estudie y me convenza por mí misma, ¿por qué? Porque yo no puedo decir que lo que dice Zuleika es 100% cierto, que lo que dice él es 100% cierto. Yo tengo que consultar la Biblia, consultar a otros autores, consultar, que eso es lo que pasa mucho. A veces hay personas que dicen, a mí la Biblia no me entra, pero ¿cómo tú la estás estudiando? Tú nada más la lees. Si tú nada más la lees, tú no la vas a entender. Porque la Biblia se estudia con Biblia. La Biblia se estudia con Biblia. Usted tiene que ir. Si usted lee Apocalipsis, no lee Daniel, no lee Ezequiel, usted tiene que leer y Romano y ay Dios, Isaías, Jeremías. Si usted no lee Jeremías, usted no entiende Apocalipsis bajo ningún concepto. Y tiene que leer Ezequiel enterito y Daniel enterito para usted poder entenderlo. No hay forma. Entonces mucha gente nada más lee ya. Y leyeron la Biblia y se saben los versículos y a veces también nos equivocamos en las interpretaciones de eso mismo también. Vale, una pregunta. He hablado mucho. Vamos a seguir. ¿Y por qué la serie se me graba? La serie. Porque Lo que pasa es que tú... la carne es fácil. La carne, ¿verdad? No, ajá, exacto. Mira, estudiar la Biblia tampoco, a menos que sea algo que te apasione, por ejemplo, a mí me apasiona saber de la Biblia, no es algo divertido para quien no le apasiona, para quien no quiere aprender. Ahora, si tú te apasiona aprender de la Biblia y saber, oye, es que tú vas a leer algo, oye, no, espérate, usted lee una historia y usted se la imagina, la vive, la traduce, la pone de todas las formas y busca cuando usted quiere, Ahora, ese amor se desarrolla con la búsqueda espiritual. También es otra cosa, porque sin Espíritu Santo no hay nada. No hay nada. Sin Espíritu Santo no hay nada, sin oración, sin nada. Usted tiene que decirle a Dios todos los días, ábreme la mente para yo saber tu palabra. Pero yo le digo mucho, Señor, ábreme la mente. Y hay versículos, por ejemplo, ahorita la Zuleika dice, ay, que ahora no estoy entendiendo esa parte. A mí me pasa eso todos los días. Yo leo una cosa, que yo he predicado de eso, que yo y a veces voy a otra parte y lo entiendo de una forma diferente, porque la palabra es nueva cada día y tiene muchísimas interpretaciones distintas que pueden ser de bendición para uno. Entonces, estudie la Biblia, apasionese por eso y yo sé que le va a entrar. Tú sabes, tú estabas diciendo, médico, usted lea Mateo, lea Juan, lea Mateo, pero eso es diferente. Yo leí Mateo y después leí Marcos
ya, pero Marco se parece a mí. ¿Por qué Marco se parece a mí? Es más llano, más sencillo. Exacto, Sí. él va al punto y dice, él se parece a mí. ¿Por qué? Juan dice más palabras raras. ¿Por qué? Por lo poco que tú dijiste, porque yo dije, a ver, esta atención lo que ella está diciendo, a ver si es verdad o no es así. Y me di cuenta de eso, que lo hace más resumido la cosa. Y también, ¿qué pasa? Un día su ella también decía, vamos, eso es lo que está diciendo, como que venga para leer, para saberte las cartas, pues si fuera el número 2, si fuera el número 3, tiene que leer hecho y tiene que buscar. Tiene que leer. Sí. Y en una guitarra investigando, y luego pudo para. Y si yo creo que sé, no me va a salvar, no me va a salvar. Y yo voy a hacer los maestros. Rapidito, y espera, te vamos a terminar. Xiomara y Robert, gracias a Dios por la. No, claro. Sí. A ver, ya, por ejemplo, los miembros, yo empiezo a ver desde los lunes. Porque yo peleo con los certificados temprano. Yo tengo que estudiarla con antelación. Y otra cosa, cuando voy a leer la Biblia en la mañana como rutina diaria, a partir del Espíritu Santo, tener el entendimiento de lo que usted está leyendo, porque si no le está haciendo de vale. Entonces, si no le dice, Señor, dame el Espíritu Santo, dame un entendimiento de lo que yo estoy leyendo, Señor, ayúdame a explicar, ayúdame a entenderlo y a aplicarlo en mi vida. Entonces, si yo hago eso, yo no voy a tener esta parte. Entonces, puede que yo quiera conocimiento de una talla. Exactamente, grandemente emergente. Yo me aprendo es que tú le pidas al Espíritu Santo que dice la Biblia que lo haga. Amén. Robert, ¿Qué es lo que es nuevo? ¿Qué es lo que es nuevo? La palabra y la enseñanza. ¿Tú? La enseñanza. Ah, La ahora sí. enseñanza. ¿Cuál La que tú palabra dijiste? siempre sigue igual. ¿Cuál que tú dijiste? No, pero la misma palabra dice que la palabra es nueva cada mañana. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios te habla cada mañana de una forma diferente, aunque tú leas el mismo versículo. De que tú puedes coger un versículo y leerlo todo. Sí, pero lo correcto. Yo lo que quiero aclarar, porque cuando decir No, pero yo lo digo como lo dice la Biblia. sí, pero tú sabes, no. No, lo que pasa es que yo repetía eso. No, para aclarar. Un día Zuleika lo enseñó y dije, pues verdad. Pues yo lo decía inocentemente. Ahora veo como, entonces hay como que me entró la duda. ¿Qué es lo que es nuevo? La palabra de enseñanza. Porque la palabra siempre El dice. mensaje que te da la palabra. Dice exactamente, a eso que se refiere. Manteniendo la humildad. Sigamos el ejemplo de Jesús. Juan 13, 12 al 15. Juan 13, 12 al 15. Espérate, Jessica, que ya tú le dijiste. El miércoles. El miércoles empieza. 12 al 15 en mi nivel. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Aquí entonces Jesús, gracias a Dios, le explica. Ahí se cumple la definición que él le ustedes dicen, yo soy maestro. Claro, y lo yo soy. El Señor, lo que sea, y lo soy. Ahí se cumple en el sentido de que tú no puedes creerte ni más ni menos. Entonces él no se quitó su título. Él no dijo, yo no, por eso que él haciendo, no soy menos que él. Yo no debo de ser maestro, no debo de ser Señor. Entonces, él está diciendo, como dice Henry, está bien lo que ustedes hacen. Está bien que ustedes me respeten, que ustedes me honren. Pero está mejor de que ustedes entiendan de que así como yo, el más grande entre ustedes, su maestro, su rabí, su señor, fue capaz de lavarle los pies a ustedes. Entonces ahora, ¿cómo ustedes van a demostrar que ustedes
Por eso es que ahorita definíamos de que era la verdadera humildad y decíamos que la persona humilde tiene que servir, pero también dejarse servir. Entonces, nunca niegue la ayuda de alguien que lo hace de corazón, porque también, como Dios oye ahorita, es verdad, a veces hay ayuda que pesa. Hay gente que mejor usted quiere que no le ayude, que lo manda para el infierno, si le dan esa ayuda, de verdad. Y usted la discierne. Por eso es que hay que pedirle a Dios cada día discernimiento de espíritu para entender cuándo algo viene de Dios y cuándo no. De hecho, hay hasta trabajo que son de Dios y que no, que te pueden ayudar a crecer, pero otros que te pueden ayudar a menguar. Entonces son cosas que usted ya, con su conocimiento, con su experiencia, debe identificar. Pero como cristianos debemos entender de que todos delante del Señor somos iguales y que todos delante del Señor tenemos que servir y ser servidos. Por eso es que muchas veces cuando la gente coge el papel de víctima, que a mí no me visitan, que a mí no me hacen esto, que a mí no me dan, que a mí me pegan delante del Señor, porque es pecado también usted arrastrarse por el suelo. ¿Por qué? Porque también usted tiene al mayor benefactor posible, que es Dios. Entonces, muchas veces estamos esperando que sea el hombre que nos bendiga, que sea el hombre que haga la cosa, cuando Dios nos tiene bendiciones muchísimo más altas, que sin desesperarnos, pasando el proceso, podemos alcanzar. ¿Quién fue que levantó la mano? Robert. Sí, a mí me ha pasado que yo he dicho, no voy a ir. Pero entonces si no voy, como cristiano, ¿qué pasa? Aunque uno sabe a veces que es por humillarte, que eso es lo que puede ser lo que a Sori no le agrada, que a mí me ha pasado. Yo voy como quiera, porque es que al final, a veces digo que no, pero al final hay que ir, porque hay que humillarse, tú sabes, hacer el bien mientras tú puedas, porque dice el proverbio que en cuanto depende de ti, como que hagas las cosas. Cuando tú tengas el poder de hacer algo, tú lo haces. Si en un equidad alguien, porque hay personas que humillan y te dicen de todo, y tú no puedes, amén. Pero si tú puedes, tú vas, cumple con Dios, y ahí cuando viene a ver, pero ve acá, pues yo trato a esa persona mal, y mira como quiera me sirve. Cuando viene a ver eso, le va trabajando, porque el mal se va venciendo con el bien. O sea, porque hay gente que son difíciles, y no solamente uno solo lo puede ver, sino que Dios dice que el que es altivo, Dios lo mira de lejos. Y hay gente que tú lo quieres de lejos, pero al final hay que ir. Mire, él hace primera, segunda y de Juan, que esos son los libros o las cartas del amor. Y si nosotros nos guiamos de esto, que por ejemplo en el versículo 15, que Juan dice, amaos los unos a los otros, nadie tiene mayor amor que esta, de poner su vida por sus amigos. Ahí uno se da cuenta de que la forma en la que usted debe hablar a su hermano debe ser tan pura, de que si usted ahora mismo le dice, tú estás dispuesto a morir por Rosana, usted diga que sí con toda seguridad. Y si usted no ama a Rosana hasta ese punto, entonces todavía hay que hablar. ¿Cómo fue que tú dijiste? De que si vienen ahora y le preguntan, tú estás dispuesto a morir ¿por quién? Por Marco, por Henry, por Tita, por Jacqueline, por Mirta, por Yolanda. Tienes que tener la seguridad. No, pues Dios tiene que ayudar a nosotros. Claro, y te ayuda todos los días. Todos los días. No, espérate, no. Vamos a ser sinceros, de verdad. A veces hay gente que tú dices que sí, que me mate. Pero hay gente que tú... Mira, hermano, el trabajo que Dios es capaz de hacer en una persona que se humilla y que está dispuesta a cambiar, usted ni siquiera alcanza a imaginar. Se lo dice una persona que Satanás duró años atacándola para llenarla de odio, de rencor, contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque se sentía que todo el mundo era un problema, que la familia estaba en contra, que la iglesia estaba en contra, que todo estaba en contra. Hermano, y cuando usted se mete en ayuno que le dice, renueva
cambios que usted no se imagina. Y lo mismo pasa con la ira, con las actitudes. Si usted se mete en ayuno, porque todo esto es obra del viejo hombre. De hecho, cuando usted tiene resentimiento, amargura, odio, rencor, o que a alguien no le cae bien, todo eso es obra del viejo hombre. Quiere decir que un ladito está vivo todavía. Entonces, que mire, que no es lo mismo. Por ejemplo, el otro día que yo hablaba con alguien que me decía, yo dejé de hablar con fulano para que él entienda que hizo algo malo, pero esa persona no siente nada por esa persona. O sea, no es que le tiene odio ni nada, pero le dije, él tiene que entender que lo hizo mal. Y cuando usted hace eso, porque no podemos confundir de que hay personas que de verdad no hieren, no hacen daño, y usted no va a estar, me hiere y no va a sentir nada, ¿verdad? Porque somos humanos. Pero llega un punto en el que usted da el castigo y usted no siente nada. Porque el Señor hace un trabajo en su corazón de que la única oración que usted le sale por esa persona, dale la salvación. Dale la salvación. Cuando, por ejemplo, a mí que me han estafado, miren, y que yo he querido que Dios se mueva a Santiago Rodríguez y que le mande un rayo a esta muchacha que me engañó en mi cara, y Dios hacer sentir, de verdad, yo no dormía, y Dios hacerme sentir de que, Señor, si esa muchacha necesita salvación, sálvala. Sácala de ese espíritu de robo, de engaño, de mentira. Hermano, es difícil, pero usted lo que tiene que tener es disposición y póngase a ayunar y a matar las obras de ese dibujo. Marco, y hago la pregunta. Te maldivió. No, que tú debes amar a tu hermano hasta el punto de que si alguien te pide que muera por él, tú estás seguro de que sí. De que tú lo amas tanto que puedes poner tu vida por él. Yo diría que ese tema es de la magnitud que se representa nuevamente Jesucristo, Cristo de Jesucristo, como aquí para nuevo. Porque realmente cuando llega un caso de eso, yo no puedo creyente. Si supiera que no, porque hay personas que llegan a tal relación con Dios de que su propia vida pasa a segundo plano y de que todo lo que le importa, por ejemplo, el Señor en mí, que le di a la pastora, le di a la misma Cristina, que le dije, este año mi meta es que trabajemos para ganar almas al Señor, para que la iglesia crezca, Y yo no tengo otro pensamiento, yo no tengo pensamiento de que yo quiero ser esto, y yo quiero que me den un regalo en diciembre, y yo quiero que si ahora me viene una cosa me den no me pasa por la mente. ¿Por qué? Porque ahora, y en oración, en búsqueda, el Señor me ha puesto el que solamente procure que todo lo que yo haga, todo el trabajo que yo haga, sea para el crecimiento de la obra. Y llega un punto que el cristiano, hermano, mire, lo menos que le importa es su vida. Solamente le importa la salvación de los demás, que ya no piensan en sí mismo. Y yo creo que ahí es donde Dios le hace entender de que el egoísmo no cabe en tu mente, porque cuando usted piensa nada más en usted piensa, ay, y yo voy a coger una hora de oración a orar por Robert tiene que buscar su salvación, y ahí entonces hay algo que usted está trabajando que no es de Dios. Pero llega un momento en que usted dice, voy a coger un ayuno hasta las 6 por Soli, para que sea cuál sea el proceso que Soli esté pasando, usted teniendo muchas peticiones, muchos problemas, muchas cosas, yo te digo, yo hago un ayuno hasta las 6 por Soli. Hermano, a usted no le importa más nada que Soli ese día, y ora y busca, hasta ese punto usted tiene que llegar. Y lo digo porque la Biblia no dice enterar de poner su vida, pero un día de ayuno que usted haga por un hermano, eso es poner su vida por su hermano. Un día que usted deje de orar por lo que usted necesita y ore por lo que la iglesia necesita, usted está poniendo su vida por la iglesia. Un día de que usted se olvide que usted es fulanita de tal y usted diga, no, yo soy sierva de la celda antigua, ese Dios que está poniendo su vida por la obra del Señor. Entonces, son muchas cosas, porque a veces nosotros queremos coger la Biblia literal, pero Dios nos está diciendo más, que pasa lo mismo con los apóstoles. Ellos estaban nada más mirando que Jesús se estaba humillando.
y que ningún señor había hecho eso jamás. Pero Jesús le estaba diciendo, no, yo le estoy dando ejemplo a ustedes, de que cuando ustedes se quieran crecer, ustedes entiendan de que tienen que mantenerse humildes y ser igual a sus hermanos. Amén. Preguntita, ¿algunos cristianos creen que el lavado de los pies literal es un acto de obediencia necesario todavía hoy? ¿Por qué podrían creer esto? Explica su respuesta y creo que lo hablamos ahorita, ¿verdad? Lo que tú dijiste de buscar más para Dios, no lo organizando y todo eso. De hecho, miren, los católicos lo hacen, todos los jueves santos. Ay, ¿cómo terminaste? Perdón. Perdón. De lo que yo dije de la carne, de la sangre, ajá. Si yo estoy unido a tu causa, de buscar la sangre, a este año. Y déjame terminar. Ahora yo voy a lo otro. Estoy a tu favor. Mira. Y eso, porque los autores lo dicen, tal vez la mala interpretación que se le ha dado, porque Jesús lo hizo, tal vez no entendemos que era un acto, como para los discípulos, que no entendían, como decimos, que ellos no entendían que era algo espiritual y un acto de humildad. Jesús está enseñando de amor, de servicio. Exacto. Jesús estaba demostrando la verdadera humildad, que siendo forma de Dios, se hizo hombre. Yo, por favor. Todavía es necesario hacerlo. Claro que no. Tú no le debes dar cuenta a la mujer respecto al hermano de muchas formas diferentes. Incluso la mejor forma de tú educar a la mujer es tratar de no hacer daño nunca. Que si algún momento pasa algo, todavía pasó y que el famoso pasa, que fui igual. O el problema es cuando pasa, porque uno no sabe lo que pasa mañana. Pero que si pasó, que ya se quede ahí, que se pueda, que cuando no reguemos odio, ni traiga amargura, porque hay que estar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir el ejemplo humilde de Jesús? ¿Cómo podemos seguirlo si ya no tenemos que hacer, o sea, no fue una institución que Jesús hizo? De hecho, por eso yo le decía ahorita que usted le lava los pies a los hermanos, no haciéndole daño, no criticando, no haciéndole daño, no sublevándose, no haciendo maldad, ¿verdad? Y su ley lo repitió ahora. Pero ¿cuáles son algunas formas de las que hoy podemos seguir el ejemplo de Jesús? El cristiano tiene que llenar porque sí, buscar a Dios con sinceridad. La única oración que puede pedir un cristiano en un ayuno es que el Señor rompa cadenas en su vida, y lo otro es por el prójimo y su familia. Oración, silencio, búsqueda. La actitud de humildad es algo que nosotros adquirimos a través de una búsqueda de la negación. O sea, que no es algo que viene directamente a ti, sino que es algo que tiene que partir de una persistencia, de búsqueda en el Señor para adquirir lo que uno nosotros, para cuando llegue el momento de mostrar la humildad, lo que pueda mostrar. Porque aquí dice que es humilde, pero cuando llega la verdad de nuestra humildad, hay que estar llena de humildad. Ella le pasó a la Como único cristiano le sale una humildad genuina, es lleno del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no va a demostrar nunca, no va a demostrar una humildad genuina. ¿Y cómo se todavía llama? usted está lleno del Espíritu Santo y por afuera, como digo mal, por fuera se le ve la humildad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar toda la justicia y toda la verdad. Incluso, si en una ocasión el enemigo quiere meter algo, el mismo Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir, mira, por ejemplo, te viene que el hermano Robert hizo algo, entonces el enemigo quiere guardar eso en ti. Ahora, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eso no va a tener cabida en tu vida, ¿entiendes? Entonces, de la única manera que uno puede mantener una humildad es lleno de Dios. 16, 17, saber y el hacer. El saber y el hacer. Del nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. De cierto, os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bien, el siervo no es mayor que su Señor, ni el Señor es mayor que el siervo. No es mayor el enviado que el que le envía. Ahora, debe el siervo recordar
convicción de que el Señor no es mayor que él. Debe el siervo recordarle al Señor de que no es mayor que él. Él tiene una pregunta, el niño. Dime, Isaac. ¿Qué es lo que es desierto? ¿Eh? ¿Qué es lo que es desierto? De cierto os digo, es lo mismo que decir, así dice Jehová. Cuando los profetas iban a profetizar, decían así dice Jehová, o así ha dicho Jehová. Entonces Jesús, como era totalmente verdadero lo que él decía, utiliza de cierto os digo antes de profetizar. O antes de afirmar. En verdad te digo, también significa eso. Sí, algo que es totalmente verdadero por ser Jesús quien lo dice. Entonces, ¿por qué le hago la pregunta? Porque muchas veces nosotros buscamos la humildad en los demás y no en nosotros. Sí. La pastora no humilde, la pastora no sigue usted. ¿Y tú? Y yo. De hecho, yo no demuestro humildad cuando yo hablo de la pastora. Entonces, siempre en los lugares, en las empresas, en las iglesias, siempre va a haber jerarquía. Y por eso Jesús dice que hay una jerarquía, pero que en el cielo o delante del Señor, esa jerarquía no es válida. Pero para la función física del lugar sí es válida. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar a la pastora como pastora, a Cristina como presidenta de la AMA, a Yolanda como secretaria, y yo, como soy una miembro, yo puedo llegar hasta un punto, pero tampoco creerme que yo soy mayor que Cristina, que está instituida como la presidenta, ¿verdad? Entonces, que muchas veces son los choques que pasan en las iglesias, que mucha gente, porque son o se creen que son más espirituales que otros, o que tienen un mayor manejo en un aspecto, entienden que ellos son los que tienen que estar ahí, entonces ellos quieren pasarle a todo el mundo por encima. De hecho, si ellos van a reportar algo, ellos no van donde Cristina, ellos van directo donde la pastora. Y en las empresas, ¿cómo definen eso? ¿Cómo definen eso? Es una palabra para Ejemplo y luego lo. Pero yo, en estos días, esta nueva semana, yo analizaba algo. Yo analizaba algo porque yo en la guagua estudiando un robo, veo cómo estaba, estaba en una actividad y yo siento que ellos me ignoraron. ¿Por qué me ignoraron? Porque estaba defendiendo un punto. ¿Y qué punto yo estaba defendiendo? Que hay gente que puede buscar a Dios más que la pastora y puede consagrarse más que la pastora. Claro. Y hay gente que Dios no puede escuchar más que a 5 gente. Entonces, ¿por qué yo me estaba ignorando? ¿Por qué yo dije no? Oye, ¿por qué? Escucha, para que no me ponga rápido. Que la pastora estaba orando una noche antes para que no lloviera y llovió, que eso era de Dios. Y el muchacho estaba mal porque él oró en la actividad para que Dios deje de llover. Y yo le digo, no es la misma fe tampoco, porque eso habló de fe, ¿no? Todos estamos aquí, nosotros tenemos un nivel de fe de todo, déjame explicar. Pero todo el mundo está hablando. Ellos pueden pasar la noche entera orando, y si él tiene fe de que Dios ahí puede parar la agua, no puede parar. Porque hay cosas que Dios ha dicho con su boca, Dios ha dicho, voy a hacer esto, y Dios dice que Dios, por los comportamientos de la gente, no lo hace. Y lo ha hecho con gente que ha dicho, voy a mandar a fulano, al que le quitó la viña, a cosas así. Dios dijo que lo iba a matar y se humilló. ¿Y qué Dios dijo? No lo voy a matar. Aunque después se dividió. Creo que estoy diciendo siempre hay gente, pero después yo analizando Dios en el Espíritu, porque el Espíritu Santo te guía a toda justicia, a toda verdad. Y él me dijo, y yo aprendiendo, bañándome en mi casa. ¿Qué pasó con ¿quién era el levita? ¿Quién era el sacerdote? El Elí. ¿Y quién estaba en el altar? Samuel. Pero ¿dónde tuvo que ir Samuel para entender que Dios estaba hablando? Entonces hay gente que están experimentados, que aunque tú estés como tú estés, tú no tienes la misma experiencia que tienen ellos. Y por eso usted le dé el respeto, por eso Dios me dio a entender eso ahí. Me dio, hay una experimentación que el nuevo proyecto, el hombre que está buscando bien. Pero hay gente que Dios no me diga eso, que diga que no. Yo tengo mi fe, tú tienes la tuya. Si yo puedo creer que Dios no va a dejar de llover, aunque estábamos orando 100, yo puedo creer que Dios lo puede hacer. Y no es que está mal, porque la Biblia es por fe. Y tú no puedes hacer igual que lo que uno está orando, no, yo
yo. Y si yo entiendo que yo puedo orar para que Dios descienda, que descienda, porque yo sé mi vida espiritual. Yo fui a una actividad y voy a certificar esto rapidito para pasar a la cosa. Yo fui a una actividad en la Babi, donde iba a predicar Juan Carlos Garriga. Y hermano, mire, yo creo que yo lo he visto todavía. ¿Era Juan Carlos o era quién? Randy Ashland. Ah, yo todavía no he visto una lluvia como eso. Tanto que frente a nuestros ojos la caña subió altísima ahí en el play de la Babi. ¿Eso hace mucho tiempo? Sí, hace mucho. Johanna de hecho se movió aquí, estábamos Johanna y yo, y estábamos un grupo, estaba Robert. Ah, no, todavía casi. Hermano, miren, y estábamos orando para que pasara la lluvia. Y la lluvia empezó a crecer. Él no pudo predicar, él no predicó. Pero la gente estaba en un nivel de espiritualidad. Se levantaron 3 paralíticos y salieron corriendo abajo de la lluvia. Y todos los que estaban ahí danzando, corrimos abajo de la lluvia. Y él no predicó. Y era para la Ni leyó la Biblia, ni nada. Y la lluvia, miren, que la caña subió altísima. Y se levantaron paralíticos. Y se ahogaron. Nos quedamos ahí toditos con Nancy y ese güey. Bueno, mucha gente se va por la lluvia y eso. Pero hermano, es que las cosas de Dios son diferentes para todos. Robert y ahora pregunto. Sí, que ese era el punto, porque mira, ejemplo, yo le explicaba que era que eso va a veces, la fe va con obra y con fe. Y también con madurez. ¿Por qué? Porque hubo alguien que él escuchó, que oró humildemente, dijo, Señor, si es tu voluntad que llueva, y si no es tu voluntad que no llueva. Entonces la persona estaba ahí, y cuando ese joven hizo esa oración, el agua cesó. Cuando el otro que él dice oró, el agua y fue que reció de verdad. Entonces hay que entender que a veces es Dios que manda el agua y no el enemigo. Porque cuando ven a ver, Dios quiere bendecir a través de esa agua. Y a veces no era teniendo tal menos. Entonces a veces hay que discernir a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que Dios quiere hacer. Porque hay gente a veces, no digo que sea el caso de él, que se quieren robar el show. Como hay una multitud y si se para el agua, ya tú supiste. Si se paró el agua ahí, es el profeta. Pero ya él vio que hubo un siervo sencillo, humildemente, un pastor, sí. Ustedes dijeron mediano amigo porque había No, fue que tú más entendiste, más malinterpretaste. Vamos. Quiero terminar. Mira, eso es algo profundo, porque la Biblia dice que Dios escudriña la mente y los corazones. Ahora bien, hay nivel espiritual que una persona tiene, ¿me entiendes? Pero Dios sabe cuándo esa persona está orando en un nivel de fe, o cuándo no está orando en un nivel de fe, o cuándo está orando para que lo vean, o para ser visto. Ahora bien, Dios es Dios como quiera. Dios, nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros oramos con humildad. Si Dios hizo, si Dios hizo, lo hizo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que Dios no permite en cierta gente milagros así, como para parar un agua. ¿Por qué? Porque cuando Dios viene para esa agua, entonces se roban la gloria. Se roban la gloria, ¿tú entiendes? Entonces, por eso es que Dios en ocasiones no lo permite, y en ocasiones Dios lo permite solamente para glorificarse. La pastora tenía que no se movía así. Y el día que Dios hizo el milagro fue que ese día que estaba el estadio lleno de gente allá, y se derramó un aguacero y se fue muchísima gente. Y me acuerdo, así lloviendo, ese hombre bajó para abajo en fe, y él oró 1000 veces porque se paró y dijo, no, pues tú lo que quieres lluvia, manda la lluvia. Y se metió una unción, que ahí fue cuando él en una se le pegó a la pastora por el lado, le dijo, ¿qué te tiene? Espérense, entonces le están llamando los enfermos. Y él le dijo, no, espérense, es a ella que le estoy preguntando. Y la pastora, me acuerdo yo que aquí en la clase, así, como un robo. Y miraba así, de espalda. Yo, que soy miembro de ella, lo sé, pero el que está ahí, ni Juan Carlos Arias lo sabe. Y la pastora hace un robo. Y cuando le dijo, quítate el cuello, Esa cosa la violencia. En el video se ve que hace así, y aquí, que usted lo sabe, la pastora es así era, y bajo esa lluvia, eso me salió mojado, y ahí hubo milagro, y liberación. Ay, porque cayó la gloria de verdad. ¿Qué tan difícil a menudo
tal vez de pasar de saber algo a hacerlo realmente. Dígamelo usted, que usted planea tanto y al final no hace nada. ¿Por qué es tan difícil a menudo saber, o sea, pasar de saber algo a hacerlo realmente? ¿Por qué solamente se queda en planes y no se Mira nada? que había hablado de los 70 casi ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de saber? Porque la gente más piensa que hacerlo. Porque tú lo haces, tú estás haciendo algo. Lo hace ya, ¿verdad? Hay que pensarlo tanto. Sí, pero si tú lo piensas, tú no lo estás haciendo. Es un punto muy fuerte. Pensando, yo voy a hacer esto, Xiomara. Y a veces, esta es la palabra que no permite el lado, pero Dios decide cómo está. A veces hacemos muchos planes y decimos otras cosas y luego lo hacemos porque no buscamos la dirección de Dios. Normalmente como Dios y terminamos haciendo nada. Y hay veces nosotros, dice la Biblia que dice, que cuando vayamos a hacer algo, sea para la gloria de Cristo, puede decir el Señor quiera. A veces decimos, no, que yo voy a hacer esto, no, que aquello. Es si el Señor lo permite. A veces yo en el estado, aún tenemos el flyer, aún tenemos la actividad, y yo pongo a veces, si el Señor lo permite, tal día, hay la actividad. Porque cuando ven a ver ese día pasar algo, cuando ven a ver Dios libre, hay algo que no se puede dar, que se tiene que suspender. Entonces es si el Señor quiere. ¿Qué pasa? Le voy a dejar esta tareita que hace un tiempo esa pregunta se repitió, me acuerdo como ahora. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre ser bendecido y ser feliz? ¿En qué manera se superponen los dos conceptos? Investiguen y hagan una listita, diferencia entre ser bendecido y ser feliz. Repite Amén. la pregunta. Ya, para la tarea. Repite la ¿Cuál es pregunta. la diferencia entre ser bendecido y ser feliz? Para la casa. Bien, ¿qué nos dice Dios? Incluso después de haber sido limpiados y hechos justos ante Dios, todavía necesitamos la limpieza continua de Jesús. Aunque Jesús le dijo, el que es lavado ya no necesita porque está limpio, no necesita ser lavado de nuevo. De hecho, hay una traducción que el que se ha bañado no necesita bañarse otra vez. Pero el punto es que nosotros muchas veces Jesús nos lava y volvemos y nos ensuciamos. Así como los cerdos, están limpiecitos y volvemos al lodo. Y hacemos como el perro, botamos el lodo y volvemos otra vez a tomarlo, como dice la Biblia. Entonces ahí el cristiano debe romper con eso, de no volver a ensuciarse, aunque cada día necesitamos algo que Jesús nos haga. Entonces, debemos estar listos para confesar nuestros pecados y recibir perdón y limpieza. Juan 1:19, o sea, primera de Juan 1:9, perdón. Y dado que nuestro Señor y Maestro lavó los pies de sus discípulos, debemos seguir el ejemplo de servicio abnegado. Vivamos su mandato, no simplemente aceptemos que es una buena idea. Nunca podremos igualar la humildad suprema de Dios o el sacrificio supremo de Jesús. Pero, oh pueblos, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas lo que es correcto, que antes la compasión, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Eso dice Miqueas 6:8. Dice, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, ¿verdad? Hoy Dios no ha dicho lo que es bueno, ¿verdad? Entonces, y lo que exige de ti. Ahora, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Haz lo que es correcto, ama la compasión y camina de la mano con tu Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga más. Hasta aquí la clase de hoy, nuestro secretario.